del grupo allá de Veracruz. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Sí, efectivamente, hola María Teresa, ¿cómo estás? María Pilar, son de nuestro grupo, qué bueno que nos acompañan. Y hola a todos los que nos están acompañando también. Antonio, Jorge, ¿cómo estás? También Néstor. Ya personas, algunas ya muy conocidas en nuestro Zoom. Bueno, vamos a hablar de un tema, podríamos decir, central en el budismo, que es la impermanencia. Lo que ya había dicho Betty, le llamamos anicca al tema de la impermanencia. Y de hecho es en las tradiciones tanto Theravada como Mahayana o Tántrica, la impermanencia es un concepto central. Es un concepto, en muchas literaturas del budismo se dice, de hecho, que el Buda lo que más insiste es que tenemos que aprender, tenemos que procesar y aceptar la impermanencia. En términos generales, todos sabemos que todo es impermanente. Todos lo sabemos. El Buda no tiene que venir a decirnos que las cosas son impermanentes. Ya lo sabemos. Lo sabemos porque todos nosotros estamos sufriendo cambios. Todos nosotros sabemos y recordamos cuando éramos bebés, o algunos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes o adolescentes, y después pasamos a la madurez y ya algunos ya andamos en la etapa de la ruquez, etc. Entonces no nos es nada extraño la enfermedad. Y la mayoría de nosotros pues hemos experimentado cerca lo que es la muerte de personas amadas, de familiares. Es que, ok, no nos es ninguna, podríamos decir, sorpresa que las cosas sean impermanentes. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Pues el Buda lo que descubre es que esta impermanencia que nos es tan natural, que nos es tan, tan directa, pues en el fondo de nuestro corazón no nos gusta aceptarla. Hay una fuerte resistencia, hay una muy fuerte resistencia a aceptar la impermanencia, básicamente en los objetos que deseamos, básicamente lo que somos, básicamente lo que queremos, en lo que deseamos. No nos gusta ahí la impermanencia. No nos gusta que las cosas que amamos se envejezcan, se rompan, ya no sirvan, mueran, envejezcan. No nos gusta, no nos gusta que nuestros padres envejezcan, no nos gusta que nuestros tíos queridos o tías queridas se envejezcan. Ahí hay mucha resistencia. De hecho, la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, podríamos decir, muy inconscientemente, con el deseo, la tana se le llama, la sed, ¿no? Las ganas de que las cosas que amamos no tengan implicaciones de impermanencia. Todo lo contrario. Muchas veces nos relacionamos con los objetos de deseo, con nuestros objetos que sí amamos, como si estos fueran permanentes. Y esta idea que la desarrolla el Buda en muchos sutras, tiene mucho que ver, por ejemplo, en lo que eres. Por ejemplo, nuestra identidad, nuestra personalidad, inclusive nuestro cuerpo. Anhelamos profundamente que sean permanentes, que no cambien. Y es un anhelo, podríamos decir, al estilo freudiano, muy inconsciente. Por eso, a veces cuando tomamos cierto nivel de conciencia de la impermanencia, nace en nosotros como que yo le llamo el enojo a la vida,
nace un enojo a la vida, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando estamos envejeciendo, cuando vemos que la gente que amamos muere, hay un resentimiento, hay una cierta frustración, un cierto coraje con la vida, porque no, la vida no es lo que uno desearía. Uno lo que desearía en nuestro corazón es que las cosas que amamos se queden ahí y sean permanentes. Y en cambio las cosas que odiamos, que no nos gustan, es así que sean impermanentes. Pero resulta que tanto las cosas que amamos como las cosas que no amamos o que odiamos, pues tienen una dinámica que no tiene nada que ver con uno. No porque tú ames a una persona muchísimo, 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 no va a morir o no va a envejecer. Y no porque tú odies muchísimo, muchísimo a una persona, va a desaparecer. Por más brujería y por más malas vibras que les tiren, no va a desaparecer la persona si esa persona no encuentra las causas y condiciones para desaparecer, pues son completamente diferentes a las que tú quieres. Y esto es lo que el Buda decía que era una de las causas principales de nuestro sufrimiento. Esta resistencia que tenemos de llevar nuestra vida cotidiana, de llevar nuestra vida como si las cosas no fueran impermanentes. Y les voy a dar así un dato que tú puedes descubrir este tipo podríamos decir, de actitudes que tenemos con la impermanencia. Cuando se muere una persona que amamos, en general, a veces no pasa, pero en general se arma una tragedia. Si se mueren nuestros padres, un hermano, un amigo, una buena amiga, y nos echamos al drama. Y yo siempre me he preguntado en estos grandes dramas, ¿qué? ¿Esperabas que la gente viviera por eternidades? ¿De veras tenemos que hacer ese show que hacemos cuando se muere un ser amado de llorarle y entrar en luto, ir con el psicólogo o el psiquiatra para procesar la pérdida? ¿Pero de veras crees que la gente que tú amas va a durar toda la vida? ¿De veras crees que la gente no se va a morir? Póngale a pensar en serio esto, ¿eh? ¿O de veras crees que el carro nuevo que compraste hace 5 años no se va a descomponer? ¿O la casa que tienes, que tanto esfuerzo la lograste tener, no se va a descomponer la tubería o se va a tapar el excusado o se va a ver un cortocircuito de los cables viejos? ¿De veras crees que las cosas no se descomponen? Y hacemos el coraje y nos frustramos y le echamos la culpa, ya sea al plomero, le echamos la culpa al que se divorció y le hacemos y andamos ahí buscando culpable de que por qué sucede esto. Pues sucedió porque se abandonó esa persona, le chicharon malas vibras. Y es medio absurdo nuestra relación con la impermanencia. Es media tonta, medio estúpida nuestra relación con la impermanencia. Nos asombra que las cosas sean impermanentes cuando sabemos perfectamente bien, desde los 6, 7 años, que las cosas son completamente impermanentes. En el budismo damos a veces mucho el ejemplo de este capricho, de cuando las cosas cambian, como cambian a lo que no nos gusta que cambien, ¿verdad? Porque las cosas que son impermanentes y tú odias y no las quieres, ahí sí celebras. Ahí sí ves la impermanencia como una solución increíble a todo aquello que no te gusta. Tenemos una relación muy esquizofrénica con la impermanencia. Y a veces ponemos el ejemplo de este tipo de actitudes de andar haciendo dramas en la experiencia de la impermanencia. Y se trata, algunos de ustedes ya han de haber escuchado este ejemplo, de los niños jugando en la playa y hacen un castillo de arena, con mucho trabajo, claro que con mucho trabajo y mucha ilusión.
y se ponen a jugar en los castillos y unos se suben, otros se bajan, en los puentes, hacen torres. Y de pronto viene una ola grande. A muchos de ustedes les debe haber pasado esto. Viene una onda grande, viene podríamos decir, una ola y desbarata todo el castillo. Y los niños se ponen a llorar. Así parece que a veces en nuestra inconsciencia del mundo en que vivimos somos como niños, que llega la ola de la impermanencia y te desbarata tu juguete, tu objeto de deseo, tu objeto de amor, y haces el escándalo de tu vida, el drama de tu vida, porque murió tu hermano, murió tu mamá. Yo me acuerdo mucho que me impactó bastante, por cierto, una persona que fue a uno de nuestros retiros. Nosotros somos budismo libre, por cierto, no sé si lo dijiste, Betty, yo creo que se me olvidó, pero somos budismo libre y básicamente nos dedicamos a hacer retiros y cursos. Ahora por sistema Zoom, obviamente, pero ya estamos iniciando los presenciales, poco a poco, ahí vamos. Y me acuerdo muy bien esta persona, ya al final de los retiros nosotros hacemos como una mesa redonda, y decimos, bueno, pues platica cómo te sentiste en el retiro, qué te llevas. Y esta persona empezó a hablar del dolor que sentía por haber perdido a su madre, era una mujer, haber estado muy pegada a su madre. Pues todos sí, pues nos sentimos conmovidos, habló muy bellamente y con mucho dolor, con mucho dolor. Y entonces, ya al final, pues ya cuando nos despedimos, cuando estamos ya ya con las belices y los carros prendidos, ya, pues, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió de manera muy sincera, muy honesta, decir, y yo dije, no, pues ha de tener 2, 3 semanas que se murió su mamá. No, había muerto hacía más de 25 años. Más de 25 años. Y hablaba la persona esta como si hubiera muerto su mamá hace 2, 3 semanas, hace 2, 3 días inclusive. Y en el retiro la pasamos hablando de la impermanencia, y yo no entendió nada esta persona. No entendió nada, porque la práctica budista fundamentalmente es una práctica de aceptación. Y de una aceptación no solamente en términos de aceptación de bajar la cabeza y sí, no, es una aceptación que puede tener hasta ingredientes gozosas, ¿no? De decir, híjole, esta persona, pues por lo menos ya no está aquí en el samsara, ya estará su chita, su mente, corazón en otras dimensiones, en otra ruta, ¿verdad? Pero realmente, hasta cuando uno ve un cadáver recién muerta la persona, sin mucho tiempo, ve el rostro de las personas tan descansadas. Yo no digo que nos debería dar alegría, pero no nos debería dar tanto dolor, ¿no? Vean bien las personas que fallecen en las primeras horas, porque después empiezan ya a hacer toda se congela el cuerpo y empieza ya la putrefacción del cuerpo, pues es materia muerta. Pero la gente descansa mucho y se les ve en el rostro. Y así tendríamos más o menos nosotros que manejar todo lo que nos es impermanente, nuestras casas, nuestros libros, nuestros refrigeradores, nuestras amistades, nuestras parejas, todo es impermanente. Si no acaba el objeto, tu objeto de deseo, vas a caber tú. Uno de los dos va a desaparecer. Y por eso es tan importante entender la impermanencia. Para que deje de ser una causa tan sufriente. Sí, claro, yo no niego que uno sufra cuando muere una persona amada de uno. Pues claro, mal harías que no sufrieras. Pero llevarte ese sufrimiento 25 años, hacer esa tragedia como si de verdad esa persona no iba a morir, o qué tenías en la cabeza. Claro que nos duele,
Pero tiene que ser, decía un maestro mío, budista, que la tanatología, así se llama, ¿no? La tanatología, había nacido como un producto de la ignorancia occidental, porque tanatólogos no hay en Asia, ¿eh? Porque allá la muerte se trabaja de otra manera muy diferente. Solamente aquí se nos ocurrió abrir casi una carrera, casi una licenciatura y posgrados y doctorado de tanatología para poder tratar. Es como si tú hicieras un doctorado para ver cómo ir a hacer pipí. Todos hacemos pipí de manera natural, ¿verdad? No necesitas escuela, pues sí, de chiquito te tienen que enseñar que se hace pipí aquí, no allá, ya, ¿no? Pero ya, o sea, lo haces muy natural. La muerte es completamente natural también. Y es absurdo, perdón si alguien es de esta área, pero perdón, es la posición budista, es absurdo crear un área de tanatología por nuestra resistencia a un evento tan natural como es la impermanencia. Y el Buda insistía mucho en la impermanencia. De hecho, cuando él está muriendo, en su proceso del paranirvana, lo que él expresa a Ananda, que era uno de sus discípulos principales, es que le dice a Ananda, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas escuelas que dicen diferentes cosas cuando el Buda se está muriendo, pero entre unas de las más importantes, dice el Buda a Ananda, que era su discípulo. Ananda estaba llorando frente al Buda cuando estaba agonizando. Y el Buda, Siddhartha Gautama, le dice, Ananda, no llores. Te he explicado. Ananda fue el último, por cierto, de los discípulos directos del Buda que se iluminó. Nunca Ananda se iluminó hasta después, 2, 3 años después de la muerte del Buda. Porque él se dedicaba, Ananda, gracias a él, que era el primo hermano de Siddhartha Gautama, gracias a él heredamos todas las enseñanzas del Buda. Él se los aprendía de memoria. Y cuando él fue el primer concilio de los monjes, que eran más o menos unos 15, 20 mil monjes, el primer concilio después de 20 años después de la muerte del Buda, a él lo pusieron en el centro a recitar todo lo que, y se dice que recitaba y recitaba y recitaba. Gracias a él tenemos todas las enseñanzas autóctonas del Buda Siddhartha Gautama, se lo debemos a Ananda. Pero Ananda había sido el asistente personal de su primo por muchos años, casi 30 años fue el asistente. Eran es más, muchas personas creían que el que iba a sustituir al Buda era Ananda. Lo más que nunca hubo nadie porque el mismo Buda prohibió que alguien tomara las riendas de la comunidad de aquel entonces. Y cuando estaba muriendo, el Buda le dice a Ananda, Ananda, te he enseñado muchas veces que todo lo que está condicionado termina colapsando. Todo lo que está hecho de partes termina desapareciendo. Todo lo que nace, bueno, no te asombres por mi ira. No te preocupes, es lo más. Y le dice que Ananda pues sí se calmó, pero pues siguió llorando, obviamente. Pero esa era la enseñanza del Buda, de cómo tenemos que ser un poquito más inteligentes, más sabios, más compasivos y aceptar la impermanencia como viene. Y yo no estoy diciendo tampoco dejarnos ir, decir, ay, no me importa, le voy a dar mi auto a 200 kilómetros, porque al cabo todo es impermanente, no estoy diciendo eso, para evitar los extremos como siempre, ¿no? Porque la gente empieza, no, entonces pues si todo es impermanente, pues que ya de una vez, entonces ya no compongo el carro, que se descomponga el refrigerador, si me enfermo pues ya mejor me muero, y empieza así la gente a pensar los extremos. No estoy diciendo eso. Todos los objetos tienen sus propios, si los dejamos en paz, que es una práctica que le llamamos en el budismo ahimsa, es decir, no comportarnos de manera agresiva con las cosas, para que las cosas o las personas tengan su propia naturaleza en su ciclo de nacer, desarrollarse y morir. Si practicamos ahimsa, dejamos las cosas. Claro que si mi carro se descompone, pues tengo que ir a componerlo con el mecánico.
Y claro que si mi refrigerador se descompone, pues tengo que hablar con el técnico para que vengan. Y claro que si me enfermo, tengo que buscar cómo curarme. No caigamos tampoco en el nihilismo, ¿verdad? Que es muy fácil caer cuando tenemos conciencia de que todo es impermanente. Porque se oye muy agresivo esto de que todo es impermanente. Y no es esta la idea fundamental del Buda. La idea fundamental del Buda es pacifiquémonos frente a los ciclos naturales de todo lo que nos aparece en nuestra existencia, de nuestro cuerpo, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestras casas, de los objetos que queremos. Todo tiene su ciclo. Unas cosas y unas personas duran más que otras personas nacen y mueren, otras mueren hasta los 102 años, otros mueren a los 50. Todos tienen sus procesos de ciclo y ahí pues ya tendríamos que tocar el concepto de karma para explicarnos por qué los ciclos de los objetos y de las personas son diferenciados. ¿Por qué a veces uno dura? Yo he conocido, tuve una tía que era fumadora, tomaba, se desvelaba, era así la ovejita negra de la familia y duró casi 98 años. Y he tenido parientes que no fuman, inclusive una hermana mía, que casi era una monja, y se murió a los 42 años. Y esto es cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues porque son karmas, son procesos naturales y a veces obviamente influidos también por causas sociales, económicas, de clase social, de política. Claro que todo interviene, pero todo tiene sus ciclos. De hecho, a veces también en los retiros hacemos un ejercicio muy imaginativo de, de visualizar, ¿verdad? Todo lo que es tus relaciones humanas con las personas. Visualizas a tus familias, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos. Y la idea de visualizar a todo mundo con los que tú te relaciones es ir viendo cómo te relacionas con personas de diferentes edades, unos sanos, otros enfermos, unos envejecidos, otros quizá tu sobrina o sobrinitas, o una nieta recién nacida tiene 6 meses, y empiezas a imaginarte cómo todas tus relaciones son como una serie de olas, ¿no? En una tormenta hay olas grandes y olas chiquitas y después apenas está creciendo una ola y viene la otra y se la lleva. Toda nuestra experiencia humana está hecha de diferentes ciclos de cada una de tus relaciones. No hay un movimiento armónico, un movimiento de que todo se te está apareciendo y todo se te está desapareciendo. No hay eso. Hay unas cosas que están apareciendo, otras están creciendo, otras están decayendo y todo está como cruzado en un montón de nudos, ¿no? De nuestra experiencia, cuando tú tomas un poco de conciencia a través de, ya sea del estudio o a través de la meditación, y empiezas a observar cómo todas tus cosas, incluyéndote tú, cómo todo tiene su ciclo. Uno está, el Anika, hay que entenderla fundamentalmente como un movimiento. Y la mayoría de ustedes, no sé si se acuerdan, cuando estuvieron en la prepa, pues si estudiaste algo de estadística en tu licenciatura o en tu posgrado, hemos estudiado la famosísima curva normal, ¿se acuerdan? O la llaman la campana, ¿no? Que es una curva que empieza, sube, llega a la altura y comienza a bajar, ¿no? La curva normal es la que se usa para hacer las estadísticas descriptivas, fundamentalmente para calcular coeficiente de desviación, etc. Y más o menos, Anika quiere decir más o menos esto, yo lo estoy diciendo metafóricamente, ¿verdad? Pero Anika no es traducible directamente como impermanencia. Más bien es traducible como proceso fluido de causas y condiciones, ¿no? Anika tiene mucho más que ver con el karma que con el simple hecho de aparecer y desaparecer. Y Anika nos hace reflexionar
cómo, ahora sí me voy con la curva normal, voy a usar mi pelona haz de cuenta que mi pelona es la curva normal, ¿no? De acá empieza, sube y va, comienza a bajar acá. Entonces, Anika empieza creando unas ciertas causas y condiciones para que algo aparezca, ¿no? Todo en el budismo no creemos en el azar y no creemos en los accidentes. Todo lo que nos sucede y todo lo que sucede en el mundo samsárico en que vivimos, no sé, en otros planetas o en otros niveles, pero aquí, en el mundo terrenal, todo lo que aparece, aparece por causas y condiciones. Y esas causas y condiciones generan el fenómeno, aparece el fenómeno. Por ejemplo, todos nosotros hemos aparecido en esta tierra, pues gracias a que nuestros padres hicieron cuchicuchi. Si nuestros padres no hubieran hecho cuchicuchi, tú no hubieras nacido, ni yo, ni nadie de aquí. La causa principal de que nosotros estemos aquí es ese cuchicuchi de nuestros padres. Cuando un esperma de tu padre entró al óvulo de tu madre. Esa es la causa. Claro que otro montón de causas. La otra causa fundamental es que tu madre, aunque no te quería, pues te quiso un poquito porque no te abortó. Si nuestra madre no nos hubiera querido un poquito, nos hubiera abortado. No nos abortaron, quiere decir que de una u otra manera, pues nuestra madre nos quiso, ¿no? A veces nos quiso más, a veces nos quiso menos, ¿no? Pero todos estamos aquí gracias al amor de nuestros padres. Nos permitieron, me dijeron, órale, aquí viene este chamaco, este chango, lo acepto, le vamos a dar alimento, lo vamos a cuidar. Y pues hemos llegado aquí, pues gracias a ese cuidado de nuestros padres, o tu abuela, o tus tíos, o si estuviste en un orfanatorio, pues las gentes del orfanatorio que te cuidaron, te alimentaron. Y vienen otro montón de causas que nos permiten crecer. La medicina, bueno, el aprender a leer, aprender una estufa y no explotar, aprendimos a manejar bien y no chocar a la primera y morirnos. Y hasta, si tú te pones a pensar todas las causas y condiciones que tuvieron que suceder para que nosotros pudiéramos crecer, es impresionante. Y después llegamos, poco a poco, desarrollamos toda nuestra existencia hasta que llegamos a lo máximo que podemos llegar en la existencia, que es más o menos, se dice, entre los 50, 60, 65 años, al top, ¿no? Ya después de los 60, 55, 60 años, empezamos el colapso de nuestra existencia. Empieza a fallar nuestro cuerpo, por vejez, por la vejez. Empieza a fallar nuestro sistema circulatorio, y más si no nos cuidamos, y más si fumas, y mucho más si eres drogadicto o alcohólico. Todo empieza a colapsar. Hasta que hay un montón de causas y condiciones que que ya no son las que están acá, ya hay otras nuevas causas y condiciones que agarran el mismo fenómeno y lo empiezan a colapsar. Puede ser tú, puede ser tu casa, puede ser tu carro, puede ser tus libros, puede ser el refrigerador, puede ser tu ciudad, puede ser el mundo, puede ser un árbol. Hay otro montón de causas que están surgiendo en ese momento, en ese fenómeno, que lo hacen comenzar a colapsar. Hasta que llega un momento en que otras causas y condiciones intervienen y colapsan el fenómeno y lo desaparecen. Aquí aparece y acá desaparece. Esa es Anika. Es más bien un flujo, ¿no? Obviamente que esta curva normal puede tener diferentes comportamientos. A veces un niño recién nacido dura 2 días y se muere. ¿A cuántas veces no ha sucedido que uno va y compra un carro nuevo, lo dejas ahí en el estacionamiento de tu condominio y te lo roban a los 2 días? Te duró 2 días del carro nomás. Pues ¿cuántas veces nos ha pasado eso? O lo compramos por eso las cosas tienen garantía, ¿no? Te compras un nuevo celular, una nueva computadora, tú con la expectativa de que dura 2, 3 años, y a los 3 meses, ¡pum!, algo le pasa, que no sé qué, se le descompone el no sé qué, y ¡pum!, se descompone. Es muy importante en estos términos entender
Anika, como este comportamiento de la curva normal que tiene sus diferentes ritmos. Una mosca tiene un diferente ritmo al perro. Un perro tiene diferente ritmo a una rata. Una rata tiene un diferente ritmo a un ser humano. Un ser humano tiene diferente... Y ahí no podemos ir. De hecho, si nosotros estuviéramos un poquito más iluminados, si estuviéramos iluminados, no veríamos las cosas como las vemos ahorita, ¿eh? Tú ahorita abres tus ojitos y ves las cosas muy sólidas, ¿no? Mi escritorio, mi pared, mi computadora, mis libros, mi lámpara, se ven allí muy sólidas todos como... Pero todo eso está en el ciclo de Anika. Y si tuviéramos una mente más abierta, más iluminada, veríamos no esta manera tan estática, ojo con esto, esta manera tan sólida que vemos la realidad, tan permanente, como si ahí está, aquí está mi cama, aquí está mi escritorio, aquí estoy yo, aquí está esa persona, ¿no? La vemos todo muy permanente. Si tuviéramos un poquito más de conciencia, más práctica de iluminación, veríamos todo moviéndose. Todo moviéndose. Todo moviéndose. Por eso se habla de dos tipos de impermanencia en el budismo. Hablamos de la impermanencia sutil y de la impermanencia burda. La impermanencia burda es la impermanencia que tú ves en las flores cuando compras. Es la impermanencia, ahorita estamos en un cambio de ¿cómo se llama? De clima, ¿cómo se llama? De la primavera, ¿cómo se llama eso? Estaciones del año. Estaciones del año. Hoy estamos en un cambio. Tú puedes ver árboles, algunos secándose, algunos tirando las hojas, ya ves que viene el frío. Se ve la impermanencia burda de la que ves. Es cuando aparece una mosca y agarras tu matamoscas y la matas y la apachurras a la mosca. Y es cuando vemos nosotros la impermanencia obvia, ¿no? La impermanencia, les decía, cuando compras flores y vas a tu casa y las pones en un florero muy bonito y le pones 2 aspirinas para que duren más y que no sé qué. Ya a los 2, 3 días empieza las hojas a echarse a perder, le tienes que cambiar el agua que se empieza a podrir. Y a los 4 o 5 días ya no hay flores. La impermanencia burda es la que nos cachetea. Cada día. Cada día. Es la que a veces nos levantamos un día y bueno, para los que son jóvenes, ¿no? Y dices, híjole, ¿y esta arruga de dónde me salió, no? Híjole, se me está comenzando a caer el cabello. Híjole, ahora sí, oye, ¿qué onda con mis dientes? Ahora, híjole, tengo que ya los traigo bien fregados. Ya la impermanencia burda es la que nos está en nuestra cara. Hay muchas experiencias burdas que vivimos a diario, la vivimos a diario. Cuando vemos la noticia, ay, que tal accidente, que no sé qué, todo. Si te estoy mandando WhatsApp. Y después tenemos la impermanencia sutil, que esta es realmente la que tenemos muchos problemas para captar. Es la impermanencia de nuestra ignorancia. Casi siempre nosotros cuando vemos una montaña, vemos una ciudad, que te subes a un avión y ves una ciudad abajo, se ve todo tan sólido, tan permanente. Y a veces hasta uno habla así. Hasta yo a veces me cacho hablando así, ¿no? Es que siempre la ciudad ha sido así. Es que siempre esta colonia ha sido así. Es que ese árbol siempre ha estado ahí. Es que esa persona siempre ha sido enojona, como si a los 2 días de nacido ya estaba enojona. Es que esa persona siempre ha sido mentirosa, ¿no? Y el siempre es la manera en que nosotros disfrazamos, ¿no? Esta ignorancia, esta estupidez de la ignorancia que tenemos, de que las cosas nunca han sido siempre así. Ni la montaña, ni tu enemigo, ni esa persona mentirosa, ni tú siempre has sido lo que eres ahorita. Nunca. Estamos cambiando, estamos transformándonos. Pero es muy sutil. Y cuando la impermanencia, tu pared, o cuando entras a tu casa, que abres tu casa, se sienten las, ¿no? O tu departamento, aquí está. Bueno, mientras no nos tiemble, ¿no?
Se sienten ahí los departamentos y las casas muy sólidas, ¿no? Tú, cuando sales a trabajar, bueno, si ya están algunos de ustedes saliendo a trabajar y regresas a tu casa, tú esperas que tu casa esté ahí, ¿va? O que antes de llegar, unos 5 minutos de llegar a tu casa, piensas, híjola, posiblemente mi casa ya no exista, ¿eh? Lo cual sí puede suceder. Puede suceder que le caiga un meteorito, que se abra una zanja y se caiga a tu casa. Puedes pensar, pero tú no esperas eso. Tu expectativa 5 minutos antes de llegar a tu casa es que ahí va a estar tu casa. Y así te comportas como si esa casa, cuando tú vas a llegar, va a estar la casa. Entonces tú le das una cualidad de permanencia a tu casa y te estás relacionando a tu casa como si realmente siempre va a ser tu casa. Claro que ahorita ya cuando yo platico esto, hasta yo mismo digo, ay, pues sí, es cierto, yo también me autogrillo, no se preocupe. Claro que ahorita que te estoy platicando dices, pues sí, es cierto, pues mi casa no tiene por qué estar aquí cuando yo esté llegando forzosamente. Nos pasa mucho, a mí me han robado 2 carros en mi vida. Y esta experiencia es muy, muy significativa cuando deja uno estacionado, espero que ya no me roben otro, cuando deja estacionado mi carro uno allí en la comercial o en cualquier tienda ahí, en un Oxxo, ¿no? Que entras a comprar unos chocolatitos o unos refrescos o algo, y sales y no ves tu carro. No sé si alguno de ustedes se les ha robado esta sensación de cuando se le han robado un carro a uno, pero ¿qué pasa cuando no ves tu carro? Que estás seguro que la dejaste ahí. Primero no te la crees, ¿no? Hay como un rechazo, ¿no? No, pues si yo aquí dejé mi carro, ¿por qué no está mi carro aquí? Si aquí lo dejé. Y entonces viene ya la reflexión. Híjola, me lo robaron. De la permanencia pasas a la impermanencia gracias al hecho de que ya no está tu carro ahí. Y es cuando nos damos cuenta que, pues, que es impermanente. Y más si no lo hallaste, ¿no? Nos pasa mucho también, como les decía, con los objetos tecnológicos nuevos que compramos, celulares, computadoras, microwaves, o estufas eléctricas, ¿no? Que los vemos, compras la caja y se ven sólidos, este es mi computadora y una pantallota, y ahora sí, le compré no sé cuántas megas de memoria y un disco duro acá de 3 terabytes y, ¿no? Y le ponemos la impronta de permanencia. Por eso el Buda decía que uno de nuestros principales sufrimientos es la resistencia a la impermanencia, porque nosotros etiquetamos las cosas que deseamos, las cosas que tenemos y las cosas que queremos con el concepto de permanencia. Claro que no lo haces tú conscientemente esto, ¿eh? Ahorita puedes estar tomando conciencia de esto, pero esa etiquetación que damos a los objetos que queremos, a los objetos que deseamos, que tenemos y que queremos, es completamente inconsciente. Por eso se llama inconsciencia y se llama ignorancia. Avidya se llama en sánscrito. Es una ignorancia. Porque ni la computadora, ni tu cuerpo, ni tu familia, ni tu ciudad, ni este mundo, ni este universo, ni el sol, ni la luna son permanentes. Pero nosotros tenemos que manejarlos como permanencia porque nos es funcional y nos produce cierto estado de seguridad y estabilidad. Tú imagínate nomás, por eso hay muchos locos en este mundo, ¿eh? Que cada día te pudieras cuestionar que al llegar a tu casa, hoy puede ser que mi casa no esté. Y al siguiente día, hoy puede ser que mi casa, es que yo soy muy consciente, soy budista y tengo que tener conciencia en la impermanencia. Pues vas a enloquecer. O te vas a crear un peor sufrimiento del que quieres superarte. Entonces, nuestro mecanismo es esta sutil trampa que nos hacemos de imputar permanencia a lo que es impermanente para poder funcionar mejor en nuestra vida cotidiana. ¿Sí me va a entender? Es como una maña que tenemos de imputar permanencia a lo que es impermanente. Lo hacemos con los amigos, ¿no? Lo hacemos con los enemigos. Tú a un amigo, no diario ni a cada hora va a decir,
Mi amigo se puede convertir en enemigo. Mi amigo se puede convertir en un desconocido. Mi amigo se puede convertir en mi adversario. No haces eso. Tú un amigo lo tratas como amigo, como si realmente siempre va a ser y ha sido tu amigo o tu amiga. Ya cuando te pasen las cosas ya será tu asunto. Entonces, a veces el Dalai Lama le llama a esto un principio de sobrevivencia. La ignorancia de la impermanencia nos permite, de una u otra manera, sobrellevar la terrible presencia de la impermanencia, y más cuando es una impermanencia sutil. Déjenme ver porque quiero hablarles, bueno, ya voy rápido. En la literatura clásica, en la literatura clásica del budismo, o sea, de los theravadistas, se habla básicamente de tres podríamos decir, elementos que conforman la impermanencia de nuestra existencia y que hay que tener muy en cuenta para poder procesar la capacidad de aceptación y podríamos decir, de aceptación gozosa que queremos llegar con este problema de anicca, de la impermanencia. Primero, tenemos que entender que nuestra vida está fundamentada en una experiencia de constante sufrimiento debido a lo que llamamos nosotros los 4 hechos inevitables de la existencia, que son generadores de mucho sufrimiento. Y que el Buda los expone en su primera noble verdad, en la primera noble verdad de su sutra de las 4 nobles verdades, que son el haber nacido, la vejez, la enfermedad y la muerte. Llamamos los 4 sellos o los 4 hechos inevitables del samsara. Nacimiento. Todos, hasta ahorita, a veces yo digo esto, también lo retiro y nos reímos todos. Todos los niños, han nacido millones y millones de niños y todos nacen llorando, cuando nacen, porque muchos no nacen, vivos. Todos nacemos llorando. Y esto el Buda lo declara en varios sutras, todos nacimos llorando. Todavía no, ojalá algún día aparezca un bebé recién nacido en los 4 segundos de salir del vientre de su madre, que salga con una carcajada. Todos nacemos llorando. El simple hecho de haber nacido ya es sufrimiento, porque es impermanente. Salimos del útero de nuestra madre a una cosa, y más si nacimos en un hospital con las luces y los médicos y las enfermeras y hasta, no lo dudo, que con los ruidos de todo mundo ahí, con los instrumentos, y si fuese ese aeropuerto todavía. Todos estamos dispuestos, y más hoy en día, a la enfermedad. Todos enfermamos, porque nuestro cuerpo está cambiando minuto a minuto. Y en este cambio pueden entrar microbios, virus, puede entrar cáncer, puede entrar tumores, tantas cosas que toda la enfermedad nos aparece por la impermanencia. Todos estamos envejeciendo. No hay manera de escapar. Sí, puedes ponerte Botox y no sé qué, o cremas de Sambor de 4,000 pesos, pero no hay manera. Hasta menos que termines así, ¿no? Como muchos artistas. Todos estamos envejeciendo. Y todos vamos a morir. Esta es la primera expresión de la impermanencia. Nuestra experiencia en lo que llamamos nosotros los 4 sellos inevitables de la experiencia samsárica. Después viene una segunda experiencia de la impermanencia que es un poco más sutil, pero y más chistosa, yo digo, y más simpática que la primera, que es la impermanencia que se le llama en el budismo Mahayana, se llama el sufrimiento del placer. Hay una clasificación, no la voy a analizar ahorita, porque ya ni tengo tiempo ni no es tema de esta plática. Hay una clasificación en el budismo en el budismo tenemos varias clasificaciones del sufrimiento, porque es un objeto de estudio y de práctica de siglos y siglos del budismo, el de estudiar y el de entender el sufrimiento. Y hay una clasificación que se llama la clasificación de los 3 tipos de sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio y el sufrimiento condicionado.
Ahorita me voy a dedicar al sufrimiento condicionado porque es donde se expresa mucho la impermanencia. ¿Qué es esto del sufrimiento del placer? O el sufrimiento del cambio, le llaman también. Porque es curioso este concepto, el sufrimiento del placer. ¿Qué hubo? Pues es que el placer no es exactamente lo contrario del sufrimiento. Pues no, para el budismo no. Todas nuestras experiencias placenteras basadas en nuestras sensaciones, ya sean cosas bonitas que escuchas, cosas bonitas que ves, cosas bonitas y agradables que inspiras, cosas agradables que comes, cosas agradables que tocas, cosas agradables que piensas. Todas las experiencias placenteras que tenemos, desde el punto de vista de esta clasificación del sufrimiento, contienen una inmensa capacidad de hacernos sufrir porque son completamente impermanentes. Es la impermanencia del placer lo que produce el sufrimiento. Haz de cuenta que a ti te gustan las palomitas. Estás viendo ahí una serie de Netflix padrísima, ¿no? Los Condenados, la serie de Los Condenados ahí de Netflix. Y te haces unas palomitas, ¿no? Y además te agarras un vaso, le pones hielo, le pones una Coca-Cola como si estuvieras en el cine, te compraste sus bocinas padrísimas para que la sala estuviera como una sala de cine, todo está muy bien. Y empiezas a comer tus palomitas, como un acto placentero. ¿Estamos? Aquí, el comer palomitas, como acto placentero, tiene dos grandes situaciones difíciles. Primero, las palomitas va a haber un momento en que se te van a acabar. Y si a ti te gustan mucho las palomitas, eres una fan o un fan de las palomitas, va a decir, ¡ay, ya se acabaron! Más si te compras eso chiquito porque estás a dieta, ¿no? Estas palomitas chiquititas. La frustración, el placer tiene un contenido muy alto de hacernos sufrir porque es impermanente y esa impermanencia se refleja cuando se acaba el placer. Y cuando se nos acaba el placer viene la frustración de haber terminado una experiencia placentera. Eso nos pasa en todo, ¿eh? Cuando te estás bañando en agua, cuando estás en el mar muy rico allá en Cancún, cuando estás en un viaje súper agradable y ya al día siguiente tienes que tomar el vuelo a la Ciudad de México y andabas feliz allá, che, ya viene, ya viene. La segunda cualidad de la impermanencia en esta área del sufrimiento por el placer viene cuando sobredimensionamos esa experiencia del placer, creyendo que si lo extendemos más y más, vamos a seguir incrementando ese placer. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo? Estás comiendo las palomitas, se te acaban las palomitas, pues me hago otras. Y te levantas y pones microwave, 3 minutitos. No, pues si tú sigues comiendo palomitas y palomitas y palomitas, va a llegar un momento en que va a empezar a crearse todo un colapso digestivo y va a comenzar a crearte temperatura, vas a comenzar a vomitar, vas a empezar a sentirte mal, mareado. El placer, si lo extiendes más allá de su norma, podríamos decir, estándar, de su norma normalizada, por llamarla de una manera, se convierte inmediatamente en sufrimiento. Es lo que pasa, por ejemplo, con los alcohólicos, con los drogadictos, con las personas obsesionadas con las compras, las personas obsesionadas con el sexo, las personas obsesionadas con cualquier adicción, que no tiene que ser nomás tabaco, alcohol o drogas, puede ser cualquier adicción, al juego, adicción hasta la leer, adicción a una persona, ¿no? Que esa persona te da una experiencia de placer, pues un rato, pero si tú sigues ahí encima de esa persona, y muchos de ustedes seguramente ya vivieron esta experiencia y estás encima, y llena de celos, y llena de posesión, llena de prejuicios, no, es que anda con otra, y que no sé qué, y todas las 24 horas empieza a hacerse lo que fue placer, empieza a hacerse una tragedia, y a veces hasta termina en situaciones muy agresivas y muy dolorosas. Le podríamos llamar que el placer
el placer extendido más allá de su estándar se convierte inmediatamente en sufrimiento. Y eso es porque es impermanente. Y cuando nosotros tenemos una experiencia de placer, queremos que sea permanente. Queremos que dure lo más. Pues vean ustedes todas las pastillas que hay ahora para que el acto sexual dure más. Y miren, esto es natural y ahora sí vas a durar 4 horas. Y el bot, y ¿cómo se llama? Hospital, hasta un hospital que te garantizan que en 2 días ya estás otra vez como nuevo. Permanentes y largo tu placer y eso sí te va a permitir. Y toda la mercadotecnia está muy fundamentada en esta extensión completamente engañosa del placer. En la última, ya con esto termino, la última tema de Anika, que toca mucho los theravadistas y cierta medida los mahayanas también, es el tema de los famosos 5 agregados, ¿no? Que algunos de ustedes ya han de conocer, los 5 skandhas famosos. Es la impermanencia de lo que somos. El budismo en general, y en esto sí es coherente todas las escuelas, el budismo en general decimos que una persona está constituida por los skandhas o con los agregados. Decimos que los agregados son el cuerpo, las sensaciones, percepciones, la abolición o las conductas y la conciencia. Eso no se responde así, pero yo lo hago con el fin de poderme dar a entender, pues, ¿no? Si tú haces la pregunta, ¿quién soy yo? El budismo te diría, pues tú eres 5 agregados. Tú estás hecho de 5 cosas. No son cosas, de 5 elementos, ¿no? Estás hecho de cuerpo, estás hecho de sensaciones, estás hecho de cómo interpretas tú esas sensaciones, se llaman percepciones, estás hecho de volición o de conductas, es decir, cómo este cuerpo, a través de las sensaciones, tomas tú una percepción y en base a esa percepción actúas, ya sea en mente, palabra, cuerpo, no importa, pero no está necesario. Y eso está hecho de conciencia, que es la característica básica del ser humano y que nos diferencia teóricamente de los animales, del mundo animal. Lo único de diferencia que tenemos del mundo animal, nosotros es nuestra conciencia, no nuestra mente, por cierto, porque los animales también tienen mente. Es nuestra conciencia, es decir, de podernos reflejar, de podernos explicar las cosas a través de conceptos y categorías. Esa es la conciencia. Y se dice que todos esos 5 agregados están completamente determinados por la impermanencia. Es decir, no hay nada fijo, no hay nada sólido en esos 5 agregados en los que estamos nosotros hechos. Y ahí la impermanencia tiene una expresión terrible, una expresión casi de manera tsunámica. Toda tu mente está en constante cambio. Tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, tus recuerdos, tus expectativas, pum, 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 pum. Y si somos un poquito neuróticos y un poquito frustradones y un poquito enojados con la vida, vamos a tener mucho más pensamientos y emociones. Y en un minuto estás riendo, en el otro minuto ya estás enojado o enojada, y al otro minuto ya estás furioso. Y pum, 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 todo está cambiando. Nuestro cuerpo no se diga. Millones de células muriendo, millones de células creciendo. Constante, cuando nos tomamos la temperatura, por cierto, ahora que anda de moda tomarnos la temperatura. Nosotros no tenemos una temperatura, eso no es cierto. No tenemos tenemos cientos de temperatura. Si tocas aquí, y tocas acá, y te tocas abajo del sobaco, o abajo de tu rodilla, y vas a ver que son diferentes. Todo nuestro cuerpo está ahorita, no sé con cuántas temperaturas, fácil con unos 84 temperaturas diferentes. Tu cuerpo está completamente inestable, completamente cambiando, expresando la impermanencia. La impermanencia expresándose. Nuestras percepciones, constantemente en la impermanencia.
percibes esto, percibes lo otro, esto está bonito, esto está feo, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto está bien, esto está mal, no sé qué. Y estás percibiendo, 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 percibiendo. Sensaciones. ¿Cuántas sensaciones no tenemos? Ni una de estas se puede estabilizar, ninguna sensación se puede estabilizar. Agradables, desagradables, neutras. Ah, no, esto sí, esto no. Ay, siento rico, ay, no siento rico. Todos nuestros 5 skandhas, los famosos 5 agregados, están expresando de una manera increíble el fenómeno de la impermanencia. Por eso las personas que buscan su yo, o las personas que se ponen esta idea de que voy a buscar mi ser, nunca lo hallan. Pues ¿cómo vas a hallar una cosa ahí permanente, fija, cuando estamos hechos de 5 agregados que no están quietos ni un segundo de esos 5 agregados? No hay nada fijo, ni permanente, ni sólido en nosotros. A eso es lo que le llamamos nosotros sunyata del yo. Y el Buda le llamó anatanman, el famoso no yo. Cuando hablamos nosotros del no yo, de anatanman, estamos hablando de la impermanencia. Ahora aplicada a nuestra propia existencia, ya no a la computadora, ya no a tu casa, ya no al refrigerador, ya no al celular, a ti. Y volvemos a tomar conciencia de que somos un complejo de skandhas, de agregados completamente impermanentes. Nada fijo, nada sólido, nada real hay ahí. Y esas son las 3 grandes expresiones de la impermanencia. La impermanencia de los 4 escenarios inevitables: nacer, enfermar, envejecer y morir. La impermanencia que se expresa en el sufrimiento de los placeres y la impermanencia de nuestros agregados. Claro que hay otros tipos de escenarios, pero estos son los 3 que más se manejan en el budismo, porque son los 3 que más sufrimiento producen. Y son los 3 que tenemos que analizar, estudiar, reflexionar, integrarlos realmente a nuestra experiencia, para que, como decía el mismo Siddhartha Gautama, el Buda, para que esta inmensa masa de sufrimiento que surge de la experiencia de la impermanencia, pues podamos ir gradualmente reduciéndolo. ¿Cómo? Pues tomando conciencia de estas impermanencias. Son impermanentes. Todo lo que hagamos es impermanente. Todos mis placeres, yo cuando te digo los placeres producen sufrimiento, yo no te digo que no tengas placeres. Ojalá tuviéramos todos los placeres del mundo. Todos. Yo lo que te digo nomás, no te vayas con la finta. Todas tus experiencias placenteras contienen una inmensa capacidad de sufrir. Y te van a hacer sufrir de todas maneras. Es un cambio de actitud, de ser capaces de comenzar a ver de manera serena, compasiva y comprensiva esta impermanencia en las cosas que nos gustan, en las cosas que amamos, en las cosas que queremos, en las cosas que mantenemos, en las cosas que cuidamos. Decir, pues es que esa es su naturaleza. De lo que el Buda le llama la naturaleza de las cosas tal y como son, que es lo que se dice que es la sabiduría, avijja, ¿no? Prajna, la sabiduría. Y estas son las implicaciones que tiene tanto el tema de la impermanencia. Para el budismo, ya para terminar, Betty, para el budismo, nosotros decimos que el Buddha Dharma, que el budismo, lo podemos nosotros también traducir en cierta medida, en la ley de la causalidad, en la ley de causa y efecto. Es decir, que las cosas surgen por causas, ¿no? Y producen un efecto. Por ejemplo, el sufrimiento para el budismo es un efecto, tiene sus causas. Entonces, esta ley de la causalidad nace de la impermanencia. Para que haya efecto, la causa tiene que ser impermanente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para narrar esto. Para que surja un árbol, tiene que haber una semilla. La semilla es la causa fundamental del árbol.
Y gracias a que la semilla puede transformar, o sea, gracias a la que la semilla tiene la impronta, tiene la naturaleza última de la impermanencia, puede convertirse en árbol. Si no hubiese contenido impermanente en la semilla, nunca pudiese crear el efecto del árbol. ¿Sí? Y así es todo. Unas tardan 3 minutos, otras causas y efectos tardan 3 años, otros tardan 300 años, otros tardan 3 millones, otros tardan 30,000 millones, pero todos tienen esta cualidad de la impronta, de la impermanencia de la causa y efecto. Y gracias a que aquí está la causa, aquí está el fenómeno de la impermanencia, y esta impermanencia es lo que permite que salga el efecto. Y esa podríamos decir es la función más importante de la impermanencia. Es lo que nos da la vida. Es lo que da la creación, la impermanencia. Si no, no tuviéramos creación, no tuviéramos vida sin impermanencia. Y por último, ¿qué es lo que nos pasa entonces? Pues que tenemos una relación muy ignorante, muy de resistencia a esa impermanencia. Y entre más, y esta es una lógica pues de la psicología budista, entre más nos opongamos a la experiencia de la impermanencia, más vamos a sufrir. Y lo inverso, entre más seamos capaces de aceptar de manera serena y compasiva y clara la impermanencia, menos vamos a sufrir, menos vamos a crear dolor. Y por eso es una de las claves en el budismo, en la práctica de la meditación y la práctica de la reflexión sobre la impermanencia. No es para volvernos duros, por cierto, ojo con esto, ¿eh? No es para volvernos pragmáticos, duros, pues si todo es permanente, y volvernos cínicos o volvernos lúdicos completamente. No, pues si todo es impermanente, me voy a dedicar a fumar, a tomar, a acostarme al que se deje. O sea, no esa es la idea. La idea es tomar conciencia de la impermanencia para ser personas más serenas y que sepamos fluir mucho mejor en este mundo samsárico que nos tocó, a sabiendas, ¿verdad?, que somos impermanentes, que todo lo que amamos es impermanente, que todo lo que queremos es impermanente, que tienen sus ciclos naturales, que tienen sus causas y condiciones, y que estamos en el samsara, en un mundo de causas y efectos, atravesados todos los fenómenos por la impermanencia, desde la montaña hasta la mosquita, desde el elefante hasta la cucaracha, desde un arbolito hasta el Amazonas. Todos están en esta configuración. Y si queremos ser personas más tranquilas y más sabias y más compasivas, tenemos que comenzar. ¿Por qué? Ya, ahora sí, ya es mi tercera vez que digo que voy a terminar, pero ya ahora sí voy a terminar. Porque si realmente tuviéramos la conciencia de la impermanencia, cuidarías de una manera sagrada a todos tus seres amados, a todos tus seres queridos. Abrazarías a tu esposa todos los días. Pensarías en tus hijos todos los días. Evitarías cualquier pleito con cualquier ser amado porque sabes que es impermanente. Pero no actuamos así. Creemos que si mi esposa o mi pareja está ahí, pues ahí está. Y mi amigo o mi amiga está ahí, pues ahí está. Siempre que llego está ahí, viendo una novela o leyendo no sé qué libro. Pues hola. Y ya como si, hasta que te pasa lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Que tú te vas o él o ella se va, ya sea con muerte o ya sea que te separa, y dices, híjola, ¿y ahora? Por eso, ya esto sería otro tema, Betty, pero por eso la impermanencia tiene mucho que ver con el cultivo de la compasión. Cuando tomamos conciencia de la impermanencia de manera consciente y de manera pacífica, es decir, sin agresión alguna a esa impermanencia, nos volvemos mucho más amorosos, mucho más cuidadosos, mucho más compasivos con las personas y mucho más cuidadosos con las cosas que tenemos, que sabemos que van a colapsar. Y que tenemos que cuidar nuestro carro, cuidar tu computadora, cuidar tu casa,
amar a las personas que están a tu lado, quererlos, porque algún día no van a estar, ¿eh? Ni tu computadora, ni tu refrigerador, ni tu esposa, ni tu esposo, ni nuestros hijos, ni nuestros vecinos, ni nuestra ciudad, ni nuestro país, ni nuestro mundo. Un día va a desaparecer todo esto. La impermanencia nos hace absolutamente compasivos y amorosos. Porque nos enfriamos mucho en la vida, y nos volvemos gente muy cerradas y muy tercas y muy ignorantes, porque creemos que las cosas siempre van a estar ahí y que las cosas esas son permanentes y siempre ha estado ahí. Siempre ha sido así. El impacto que tiene la conciencia de la impermanencia es increíble en nuestro corazón. No nomás es una cuestión intelectual, es una cuestión completamente intuitiva, completamente emocional. Así como tomamos conciencia de 5 minutos antes de llegar a tu casa, decir, ¿estará mi casa? Así tendríamos que hacer con las personas que amamos. ¿Estará esta persona que tanto amo? ¿Estará mañana? Y no tener esta actitud, pues ahí va a estar, pues mañana le hablo. No, le hablo la semana que viene, nos vemos. Sí, comemos dentro de 2 semanas. Sí. Es ese tipo de actitudes que parten de esta idea totalmente torpe de que las gentes están allí y son permanentes, fijas y reales y sólidas, es precisamente la ignorancia. Y la ignorancia siempre nos lleva a la indiferencia y casi siempre nos lleva a la aversión y al odio y a la agresión. La impermanencia es el cimiento de la verdadera compasión, del verdadero amor a los demás. Pero bueno, vete ya. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su presencia. A la Sangha que nos acompaña de Budismo Libre, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ya sea que trabajen nuestros cursos de los miércoles o los jueves de Facebook Live. Muchas gracias por su presencia. Y gracias al grupo de Betty, obviamente, ¿verdad? Por su escucha también. Gracias a todos. Muchas gracias, Maestro. La verdad es que muy extensa, muy completa su plática, su videoconferencia. Nos queda claro que vivir la impermanencia en estos momentos nos hará libres, ¿no? O sea, nos hará no apresar todo lo que estamos viviendo, no hacer nuestro la enfermedad, ni el virus, ni la mente, ni el encierro, ¿no? Esto también pasará, ¿no? Afortunadamente. Ahora sí que abrimos un momentito, vamos en tiempos, los que se tengan que retirar entendemos, pero los que quieran seguir con nosotros, si gustan hacerle alguna pregunta al maestro, ¿tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? Se cerró su micrófono. Si tiene por ahí, alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer al maestro, la pueden hacer vía chat. Ok, ¿hay alguna por ahí? O vía voz mejor también, ¿eh? A ver, pues tú me dices ahí. Ok. ¿Quién por ahí tiene alguna pregunta para el maestro sobre el tema de la impermanencia? Ok, Néstor Mora. Adelante, Néstor. Entre la parte de la impermanencia y el apego hay una vinculación muy, muy fuerte, porque pues uno vive con el apego, pero también hay que trabajar con esa parte de la impermanencia. Y ese es precisamente un camino que hay que ir desarrollando. Es así, ¿no? De hecho, el apego es una manifestación activa del concepto erróneo que tenemos de la permanencia. El apego es una emoción que quiere colorear un objeto de deseo como permanente. Ese es el apego, precisamente. Y el aferramiento, que es otra cosa diferente del apego, es cuando generamos la acción de que ese objeto de apego no se separe de nosotros. Ese es el aferramiento. Los dos, tanto el apego como el aferramiento, surgen de este concepto erróneo de la permanencia, ¿no? Que es el enemigo de la impermanencia, pues. Eso es en cuanto a los objetos de deseo. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Ese cambio para acá. ¿Y alguien más
Nuestra pregunta puede levantar Dolores Flores Carmona. A ver, Lolita, ok. Sí, buenas noches. Es un gusto escucharle, maestro. Y yo agregaría que esta cuestión del apego, hay distintos tipos de apego, ¿no? Tengo entendido, porque el apego es muy importante en el recién nacido, ¿no? Hacia la madre. Pero la madre tendría que ser muy inteligente, saber que el hijo no se va a quedar toda la vida con ella, que no es de ella, que nació a través de ella, y que conforme va pasando el tiempo, la edad, el mismo hijo se tiene que hacer cargo de sí mismo con la conciencia de ahí permanente, ¿no? Yo por ahí lo vería, porque no es tan malo el apego, hay distintos tipos de apego, entonces no sé si en algún momento usted nos pudiera hablar un poco más de esto, del apego, ¿no? Porque es fuente de sufrimiento también. Y mucho. Sí, lo que pasa es que la psicología clínica utiliza el concepto de apego de manera muy diferente a lo que usamos nosotros. Claro. La psicología clínica o infantil, el apego es una función de la relación del hijo con la madre, ¿no? Nosotros no estamos hablando de ese apego, estamos hablando del apego emocional, básicamente sustentado en la idea de que eso nos da felicidad. Claro. En el niño lo que le da es satisfacción de sus necesidades. En el adulto lo que le da es satisfacción de sus deseos. Sí, y luego como adultos nos quedamos con ese deseo, ¿no? De pensar que el otro nos solucione la vida. Claro. Ya esa es la extensión del asunto, ¿no? Así es. Gracias, maestro. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Pueden levantar la mano? ¿No? Ok. Como son 2 páginas, no los alcanzo a ver a todos, pero bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, maestro. Sí, ¿hay alguien? Sí, Betty, nomás pues agradecerles a todos su escucha e invitarlos a que visiten nuestra página de budismolibre.org. Ahí tenemos nuestras actividades. Y para las personas que están interesadas en conocer más de literatura de budismo, ahí en nuestra página tenemos libros budistas y sutras budistas. Está 300 y tantos libros y más de 350 sutras para que ustedes puedan, todos se pueden bajar, todos son gratis, por cierto. Entonces, pues utilícenlos. Yo los convoco a que utilicen la página. Tenemos muchos años alimentando esa página, que es para ustedes, pues, ¿no? Pues, hay libros, hay sutras, ahí están nuestros eventos, tanto de Zoom como los presenciales, para que nos puedan seguir. Gracias, Betty, por todo de nuevo. Y podemos verlo del apego, a ver si lo hacemos Dentro de un mes ya estamos, ¿eh? Maestro, hay una pregunta de Mariano Ríos. Dice Okay. En la experiencia directa con la impermanencia, ¿cuánto hay de ignorancia y cuánto de resultado de karma en el sufrimiento? De karma. Sí, él es Theravada, por pone karma. Ah, sí, karma. Así, con doble M lo escriben en karma, ¿no? Karma. Ok. ¿Cuándo? A ver, otra vez porque está medio complicado. Y dice, buenas noches, maestro, un gusto saludarlo. Gracias por la charla del Dhamma. La consulta es, en la experiencia directa con la impermanencia, ¿cuánto hay de ignorancia y cuánto de resultado de karma en el sufrimiento o de karma? Sí, ya entendí. La ignorancia, desde el punto de vista, por lo menos de la literatura mahayana, la ignorancia para el Mahayana es la causante fundamental de nuestro sufrimiento. Para los theravadistas, la causa fundamental del sufrimiento son los deseos. Para el Mahayana, la causa fundamental es la ignorancia. La idea más bien sería, yo haría la pregunta un poco diferente. Cuando nosotros nos relacionamos con las cosas impermanentes como si fueran permanentes, es cuando surge esa manera de relacionarnos, deviene del karma. Es que ya es otra explicación muy diferente, pero el karma es el que nos confunde, es el que nos empuja a creer que lo impermanente puede ser permanente, ¿no? Más que ignorancia, podríamos decir que es una
¿Se acuerdan que en el budismo hablamos mucho de las experiencias condicionadas? Más bien, el Dalai Lama habla de dos tipos de ignorancia. La ignorancia nata y la ignorancia adquirida, ¿no? Esta es la ignorancia innata. De manera innata, como decía Dolores, los niños de manera innata tienen ciertos comportamientos muy ignorantes, ¿no? Creer que su mamá siempre va a estar ahí, que va a estar ahí, que es lo máximo la mamá, no hay universo que quepa en el amor de la mamá. Ese se le llama al Dalai Lama la ignorancia innata. Y después tenemos la ignorancia adquirida. ¿Cuál es la ignorancia adquirida? Cuando nos educan bajo leyes que no están regidas por las causas y efectos. Que nos educan con esta idea del destino, con esta idea del accidente, con esta idea del libre albedrío, con esta idea del azar, ¿no? Y no vemos la ley de la causa y efecto en las cosas. Entonces, más o menos sería la respuesta. Sí, claro, la manera en que nos relacionamos con los objetos impermanentes como si fueran impermanentes viene de nuestro karma. Lo hemos hecho miles de veces, no nomás en esta vida, sino en vidas pasadas, una y otra vez, ¿no? Por eso en Mahayana sí es que es la ignorancia la que produce todo este fenómeno de tanto sufrimiento, porque no entendemos la realidad. Muy cierto, la realidad condicionada. Exactamente. Ok, pues, ¿alguna otra observación por ahí? ¿Alguien más? Ustedes sigan preguntando, porque el maestro es una biblioteca. Está acá atrás. A ver, si hay una... Muchas gracias, maestro Calama, por tan interesante y enriquecedora charla. Karen Carolina, Néstor Moreno, gracias. Angélica Garrido también, gracias. Sol también, gracias. Todos los participantes le están dando las gracias. Bueno, gracias. Yo, antes de que dé sus últimas palabras, maestro, yo quiero a toda la sangha, sea Capac, Veracruz,